días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy viernes 8 de febrero del 2025. El podcast de hoy es con el auspicio de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando a empresas líderes por más de una década y que como empresa B está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental, porque el éxito empresarial ocurre cuando el talento y el propósito están alineados. Muy bien, recuerden que este es un podcast que no busca polarizar ni inflamar a quienes nos escuchan, sino hacerles llegar una explicación de las noticias calmada y sin dueños de la verdad, para que se entienda mejor lo que está pasando en el Perú y el mundo. Si encuentras valioso lo que hacemos, no olvides seguir las cuentas de Comité en las distintas redes sociales, darle me gusta a nuestros contenidos, compartirlos y sobre todo comentar. Ahora sí, aquí vamos con los titulares de hoy viernes 8 de febrero en menos de un minuto. Primero, el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, ha presentado una denuncia administrativa contra la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, pidiendo que sea sancionada por supuestamente violar su derecho a la intimidad. Segundo, la fiscal de la Nación ha denunciado constitucionalmente al excongresista César Combina por el presunto delito de enriquecimiento ilícito tras identificar un desbalance patrimonial de la época en la que estuvo en el Parlamento. Tercero, el congresista de Acción Popular Wilson Soto presentó un proyecto de ley para eliminar 6 días feriados a nivel nacional. Cuarto, el canciller Elmer Schaller confirmó que 308 peruanos cuentan ya con orden de deportación de Estados Unidos y otros 340 están a la espera de este documento para ser deportados a nuestro país. Quinto, el Jurado Nacional de Elecciones anunció oficialmente la distribución de escaños en el Senado y en la Cámara de Diputados para las elecciones del 2026. Muy bien, ahora sí vamos con las noticias desarrolladas. Aquí la primera. El ministro del Interior, Juan José Santibáñez, ha presentado ante la Junta Nacional de Justicia una denuncia administrativa contra la fiscal de la Nación, Delia Espinosa. Alega Santibáñez que Espinosa ha cometido infracciones graves y muy graves en el proceso que se le sigue por presunto abuso de autoridad, al pedirle que revele la contraseña de su cuenta de iCloud y hacer público que se le estaba pidiendo tal cosa. Según Santibáñez, esto configura una violación de su derecho a la intimidad y a su secreto a las comunicaciones. Recordemos que este caso surge de los audios que revelaron una conversación que supuestamente sostuvo Santibáñez con el capitán de la policía Junior Izquierdo, alias Culebra, en los que se podría haber evidenciado la comisión de algún delito. La fiscalía le pidió, por tanto, su teléfono a Santibáñez para usarlo como prueba, pero lo que hizo el ministro fue, entre comillas, resetear el equipo, es decir, entregarles un teléfono al que le había borrado toda la información, lo que algunos podrían alegar que se trataría pues de un acto de obstrucción a la justicia. Pero en fin, la fiscalía le pide el acceso a la cuenta de iCloud a Santibáñez para ver si ahí puede recuperar pues esta información y ello es lo que termina motivando la denuncia administrativa por supuesta violación al derecho a la intimidad que acaba de presentar Santibáñez. Creo que fiel a su estilo litigioso de atarantar conexiones legales a quienes tiene enfrente, Santibáñez está buscando aquí frenar de cualquier forma que tenga a la mano el que la fiscalía siga pues hurgando en cualquier cosa que pudiera confirmar la comisión de un delito del cual él sea responsable. Pero tratándose de una autoridad política con serias denuncias en su contra, que además está actuando con aparente intención de obstruir a la justicia, yo diría que se justifica que la fiscalía pida que se le obligue a revelar información que podría ser determinante para el esclarecimiento de aquello por lo que se le investiga. Así que ciertamente no correspondería a mi criterio que la Junta Nacional de Justicia le dé la razón o decida sancionar a la fiscal de la Nación. Recuerden que no sería necesario esto de pedirle pues, su cuenta de iCloud y demás si los funcionarios del actual gobierno, como Santibáñez o la propia presidenta Dina Boluarte, voluntariamente accedieran a responder preguntas de la justicia, pero queda bastante claro que no tienen interés en hacerlo. Segunda noticia, la Fiscalía de la Nación ha denunciado constitucionalmente al ex congresista de Alianza para el Progreso César Combina por el presunto delito de enriquecimiento ilícito tras identificar un desbalance patrimonial de la época en la que estuvo en el Parlamento, concretamente en los años 2020 y 2021 en el Parlamento corto. Según la Fiscalía, en cuestión de poco más de un año, Combina habría incrementado su patrimonio en cerca de 470.000 soles y se detectaron abonos por casi 950.000 soles en sus cuentas bancarias que serían de procedencia desconocida para los fiscales. Esto los lleva a imputarle el presunto delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. El comunicado que ha sacado la Fiscalía no abunda en detalles, pero da a entender que esas cifras no se condicen con lo que Combina percibía en esa época como congresista y que, por tanto,
queda en la capacidad de él poder sustentar la fuente lícita que pudieron tener. Combina ha respondido en su cuenta de X diciendo que la pericia contable de la Fiscalía, abro comillas, tiene graves omisiones y fallas que incluyen muchos ingresos y recursos previos a mi cargo como congresista, cierro comillas, que él siempre manejó recursos propios de su familia y de su empresa y que la Fiscalía está cometiendo un abuso en su contra. Cabe recordar que en los casos de funcionarios públicos, si estos exhiben un desbalance patrimonial que no se condice con sus ingresos oficiales, son ellos mismos los que tienen o los que tienen la carga de la prueba de demostrar que lo adicional tiene fuente lícita y además están obligados a reportarlo y transparentarlo para que no haya sospecha de que están recibiendo ingresos indebidos. Tercera noticia. El congresista de la bancada de Acción Popular, Wilson Soto, presentó un proyecto de ley para eliminar 6 días feriados a nivel nacional y pasar a tener solo 10 días de descanso remunerado para estudiantes y trabajadores del sector privado y público. Lo que plantea la iniciativa es que un grupo de 6 feriados pasen a ser fechas conmemorativas, pero sí laborables, para fortalecer la productividad y que, como ha declarado el parlamentario en una entrevista en RPP, se celebre trabajando. Las 6 fechas que el congresista Wilson Soto plantea que dejen de ser feriados incluyen los 4 días no laborables creados por el Congreso en los últimos años. Estos son el 7 de junio por la Batalla de Arica y el Día de la Bandera, el 23 de julio, el Día de la Fuerza Aérea del Perú, el 6 de agosto por la Batalla de Junín y el 9 de diciembre por la Batalla de Ayacucho. Los otros 2 días que dejarían de ser feriados si prospera esta iniciativa en el Parlamento son el Día de Santa Rosa de Lima, el 30 de agosto, y el 8 de octubre, combate de Angamos. Esta propuesta excede lo que había planteado la Asociación de Exportadores, ADEX, gremio que exhortó al Congreso a eliminar los 4 días de descanso remunerado que se crearon recientemente, pues consideraban que cuando se interrumpe la producción, las cadenas de suministro se retrasan y se corre el riesgo de que las empresas que exportan incumplan sus compromisos comerciales, afectando su capacidad de competir con compañías de otros países con menos días feriados. ¿Qué probabilidades hay de que este proyecto se convierta en ley? Es difícil imaginar que los mismos parlamentarios que se vanaglorian de haber declarado más días feriados, pues corrijan el rumbo y decidan recortar el número de días libres para los trabajadores. Sin embargo, las cifras no mienten. Según el Banco Central de Reserva, cada feriado implica una pérdida de 0.4% del Producto Bruto Interno, del PBI. Es decir, que cada uno de estos días le cuesta a la economía el equivalente a aproximadamente 1.400 millones de soles, recursos que claramente una economía en desarrollo como la peruana no puede darse el lujo de perder. Cuarta noticia. El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schaller, confirmó ayer ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso que 308 peruanos se encuentran con orden de deportación en Estados Unidos, mientras que otros 340 están a la espera de que se les apruebe este documento para ser deportados a nuestro país. Schaller explicó que el gobierno peruano ha solicitado a las autoridades estadounidenses que el proceso de deportación de los ciudadanos peruanos se realice, en sus palabras, de la manera más rápida, segura y expedita posible. Durante su presentación ante la Comisión de Relaciones Exteriores, el canciller señaló que un vuelo de repatriación de 141 peruanos con situación migratoria irregular debía llegar a nuestro país en estas últimas horas, el jueves 6. Días antes, el 1 de febrero, el gobierno peruano atendió la llegada de un primer vuelo con 34 compatriotas deportados desde Estados Unidos. De acuerdo con Schaller, el gobierno en el país gobernado ahora por Donald Trump viven poco más de 1.065.000 peruanos. De ellos se calcula que algo más de 300.000, es decir, aproximadamente el 30%, permanecen en situación de migración irregular. Preguntaba acerca de cuántos peruanos habrían sido intervenidos en las redadas contra migrantes que viene llevando a cabo el gobierno estadounidense. El canciller explicó que no se cuenta con una cifra exacta. Sí señaló que entre el año 2020 y enero de este año han sido intervenidos en la frontera entre México y Estados Unidos poco más de 162.000 ciudadanos peruanos. El canciller indicó también que luego de que en el año 2022 se firmara un acuerdo entre Perú y Estados Unidos, se ha llevado a cabo la repatriación de más de 12.000 ciudadanos a nuestro país. Quinta noticia. El Jurado Nacional de Elecciones anunció la distribución de escaños en el Senado y en la Cámara de Diputados para las elecciones del 2026. Como ustedes saben, los próximos comicios marcarán el retorno del Senado a nuestro sistema de gobierno después de que
esta cámara fuera eliminada por Alberto Fujimori en los años 90. Esto quiere decir, o eliminada, digamos, como resultado del autogolpe, y luego cuando se aprobó la Constitución del 93 ya no se restableció. Lo que ahora se está planteando es que se mantenga la Cámara Baja con 130 diputados y se cree el Senado con 60 integrantes. Solamente hay algunos cambios a considerar, por ejemplo, respecto de lo que se tenía antes. Lo que hoy conocemos como el Congreso, que vendría a ser o se convertiría en la Cámara de Diputados, tendría un cambio en el sentido de que la circunscripción electoral de Lima Metropolitana perdería un escaño, y más bien Madre de Dios sería la que ganaría un escaño. Lima tendrá ahora 32 diputados y Madre de Dios 2, pero todas las demás circunscripciones electorales se mantienen igual que lo que tienen o lo que han tenido, digamos, en el periodo 2021-2026. Por otro lado, en el nuevo Senado se otorgará un escaño a cada una de las 27 circunscripciones electorales, con la excepción de Lima Metropolitana, a la cual se le asignarán directamente 4 escaños. Los otros 30 senadores serán elegidos con el voto de todos los peruanos, considerando pues al país como un distrito electoral único. Esta información nos recuerda que falta poco más de un año para las próximas elecciones generales del 2026, que se celebrarán el domingo 12 de abril, tentativamente, en las que elegiremos a los próximos integrantes del Legislativo, del Parlamento Andino y al nuevo presidente del Perú. Hasta aquí las noticias de hoy, pero vinculado a esto último que les acabo de comentar, le pedí a la destacada abogada constitucionalista y politóloga Milagros Campos que nos comente qué es lo que está cambiando en cuanto al financiamiento o a la regulación del financiamiento de la campaña electoral, ahora que hemos estado hablando, por ejemplo, sobre el que se haya restablecido la posibilidad de que las personas jurídicas con fines de lucro, es decir, las empresas, puedan aportar de manera transparente, por supuesto, a las campañas. Y esto fue lo que me comentó Milagros. El viernes pasado se publicó una modificación a las reglas de financiamiento público y privado a los partidos políticos que van a regir para el próximo proceso electoral. Los cambios más relevantes tienen que ver con el tope de aportes en efectivo o en especie, que sube de 120 a 200 UITs, el equivalente a 1.070.000 para 2025. Además, establece que un aportante puede realizar aportes a distintas organizaciones políticas, pero no puede exceder de 500 UITs al año. Es bien importante mirar que se restablece el financiamiento de empresas a los partidos políticos. Las empresas se encontraban en la lista de fuentes prohibidas desde el 2017. Sin embargo, no se habilita a las personas jurídicas sin fines de lucro siempre que sean nacionales. Las extranjeras podrían aportar siempre que se trate de capacitación o investigación. Otra novedad tiene que ver con el aporte reservado. Es un sistema similar al que existía en Chile. Hasta el 40% del límite del aporte por persona natural o jurídica se realizaría en el Banco de la Nación, preservando la confidencialidad de la identidad del aportante. Este es un tema que ha sido muy discutido porque, por ejemplo, la Corte Suprema de Estados Unidos establecía que es derecho también de los votantes saber quién aporta a quién, pero sobre todo por un problema que es bastante preocupante, y es la posibilidad de que se creen empresas ad hoc y que puedan canalizar recursos que provengan de fuentes ilícitas, particularmente del crimen organizado, que es una amenaza que vemos en expansión en América Latina. Creo que otros datos relevantes tienen que ver con el hecho de que este capítulo sobre financiamiento desde 2003 se ha modificado 8 veces. Creo que también otro tema bien relevante es mirar el hecho de que en el financiamiento la transparencia y el control son herramientas más relevantes que las prohibiciones. Muchas gracias a Milagros Campos por su valioso comentario esta mañana. Con esto llegamos al final del podcast de hoy. Como siempre, un agradecimiento muy especial a nuestros auspiciadores, a Big Mon Group y a nuestros suscriptores,
que nos permiten llegar a ustedes cada mañana. Que estén muy bien y ya nos escuchamos pronto. Que tengan un buen fin de semana.